Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar este quinto día de lo que va el año bíblico. Bueno, espero que para todos ustedes esta experiencia sea muy enriquecedora como lo ha sido para mí. La verdad, yo he aprendido muchísimo y he aprendido de ustedes sobre todas las cosas también. Creo que hemos aprendido mutuamente y bueno, una vez más aquí les voy a dejar mi comentario respecto al quinto día y vamos a estudiar Génesis capítulo 12, capítulo 13, 14 y 15. Vamos a estudiar 4 capítulos. Así que en sí vamos a estudiar la historia de Abraham. Y bueno, yo en el día anterior dejé una parte del capítulo 11 sin editar, sin comentarla, debido a que se relacionaba mucho con Abraham. Así que la voy a analizar ahora en este quinto día, ¿no? Y bueno, tenemos el llamamiento de Dios a Abraham a salir de Babilonia, de Ur de los caldeos, los caldeos, ¿sí? Entonces, miren, pero el llamado, bueno, la Biblia registra realmente que el llamado se le hace al papá de Abraham, a Tare, ¿no? Bueno, ellos de Tare, Abraham y Lot salen de Ur de los caldeos, ¿no? Y bueno, lo que ellos salen por ciertas cosas que no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, llegaron, dice, a Harán. Y bueno, ahí falleció de paso el papá de Abraham. Y ahora Abraham, se podría decir que toma, toma la tutela, toma la misión del viaje, ¿no? El comentario del Espíritu de Profecía nos dice algo muy interesante, dice. Bueno, dice, hablando de Abraham, dice, y lo convirtió en guardián de su ley para las generaciones futuras. A lo largo de la historia de estos 6000 años, realmente Dios siempre tuvo personas que defendieron la verdad de la ley de Dios. Siempre tuvo representantes en esta tierra. Siempre, al menos uno. Al menos sabemos que al menos tuvo un representante. Pero siempre tuvo representantes Dios en la tierra, ¿no? En este caso lo eligió a Abraham como representante, como guardián de su ley, ¿no? Muy bien, ahí se le hace la famosa promesa de que su nación iba a ser grande, ¿no? Hay algo muy interesante que dice en el versículo 3, y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué todas las familias de la tierra iban a ser benditas en Abraham? ¿Del linaje de quién vino Jesús? De Abraham. En ese sentido, el mundo entero iba a ser bendito por Abraham, porque de su descendencia iban a ser el deseado de todas las gentes, el que iba a traer salvación, paz a este mundo, ¿no? Entonces entendemos un poquito, ¿no?, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Sí se efectuó, ¿no? Claro que 2000 años después, pero se efectuó, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Cuando Abraham sale, tiene alrededor de, bueno, no es que tiene alrededor, tiene 75 años realmente, ¿no? Cuando él sale, ¿no? Ahora, mire, muy bien, cuando él llega a la tierra de Canaán están los cananeos, los cuales más adelante, ya vamos a hablar bastante de ellos, fueron enemigos del pueblo de Israel, los cuales tocó expulsarlos de ahí. Bueno, para entrar a Canaán ya después del éxodo, realmente el pueblo de Israel tuvo que pasar muchos problemas por la falta de fe que tuvieron en Dios, y tuvieron que sacar a muchos enemigos en el camino para llegar a su tierra. Un paralelismo de nosotros. Si nosotros queremos entrar en la Canaán celestial, vamos a tener que pasar muchos problemas y pasar muchas pruebas, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí nomás, ¿ya? Vamos a seguir. Eso ya cuando estemos en el éxodo vamos a encontrar muchos paralelismos, muchas lecciones que nos van a servir a nosotros hoy en la actualidad en nuestro cristianismo que estamos viviendo, ¿no? O al menos esa es la idea, ¿no? Muy bien, Dios le da la promesa a Abraham de que le iba a dar esta tierra, la tierra de Canaán, y dice que Abraham, en respuesta a esa promesa de ese pacto, hace un altar. Siempre que Dios le hablaba a Abraham o algún patriarca o algunos profetas, siempre ellos hacían un altar para alabar a Dios y para conmemorar ese lugar, que era un lugar santo. Ellos los consideraban un lugar santo y sagrado. Ahora nos dice de que pasó por Oriente, ¿no? Otra vez Oriente, ¿no? Oriente, por un lugar llamado Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios.
Hasta donde se sabe, bueno, más adelante tiene un sueño especial, que eso ya lo vamos a ver, pero hasta donde se sabe, en ese lugar muy, muy, muy especial, Jacob es el que tiene el sueño, no es Abraham. En ese lugar muy, muy especial, los ángeles de Dios suben y bajan. Ahí está literalmente la puerta al cielo, en ese lugar, Betel, ¿no? Que es casa de Dios y está muy cerca de Jerusalén, está a unos 17 kilómetros de Jerusalén y a unos 32 kilómetros de Siquén, ¿no? Y bueno, es un lugar muy, muy especial que ya lo hemos de volver a mencionar más adelante, ¿no? Muy bien, ahora aquí pasa algo muy interesante, una profecía o un paralelismo de lo que más adelante fue una profecía, ¿no? Dice que hubo hambre en la tierra, ¿no? Y dice que Abraham descendió a Egipto, ¿no? Por el gran hambre que hubo. Aquí tenemos lo mismo que pasó con José, el Éxodo y bueno, etcétera, Moisés, etcétera, etcétera. Ustedes van entendiendo, ¿no? Y bueno, cuando desciende verán, miren, lo que ahorita se me acaba de dar cuenta. No, cuando estudié no me había dado cuenta de eso, ahorita se me acaba de iluminar. Cuando Abraham desciende a Egipto, él esconde a su esposa. ¿Qué significa una mujer en profecía? Iglesia, ¿no? Entonces, cuando los israelitas, más de 400 años después, bajan a Egipto, ellos se olvidaron de su religión. Aquí hay un paralelismo con Abraham. Ocultaron su religión, ocultaron sus doctrinas, su iglesia. Porque ellos cuando salieron con costumbres egipcias, ¿no? Y Abraham, para entrar en Egipto, dejó todo eso. Un paralelismo, ¿no? Con la excusa de que era... Perdón. Con la excusa de que era hermosa, ¿no? Y bueno, aquí hay muchas cosas por sacar, pero ustedes ya les di la idea clave, ¿no? Entonces, miren, bueno, aquí Abraham prácticamente, o sea, la excusa, ¿no? Me van a matar. Pero mire, se había olvidado lo que Dios le había dicho recién, de ti voy a ser una gran nación. O sea, ¿cómo él iba a morir si Dios le acaba de prometer que iba a ser una nación enorme, inmensa? No tenía sentido. Entonces aquí vemos al gran padre de la fe que no tenía tanta fe al principio, pero después obviamente que aprendió a tener una fe increíble en Dios, pero eso fue después. Pero démonos cuenta de estos grandes hombres en la Biblia. Dios nunca esconde sus debilidades ni sus equivocaciones. De hecho, todo lo contrario, las muestra. ¿Por qué? Porque así como ellos fueron superándose en el camino cristiano, nosotros también lo podemos hacer. O sea, no fueron hombres perfectos, fueron hombres tan débiles como lo somos nosotros en la actualidad. Pero a pesar de su debilidad, ellos pudieron alcanzar la salvación, podríamos decirlo así, ¿no? Muy bien, entonces miren. Aquí les dice que mienta una mentira a medios, ¿no? Di que eres mi hermana. Y bueno, sí, eran medios hermanos, ¿ya? Por parte de padre, si no me equivoco. Pero no era toda la verdad porque tenía que decir también es mi esposa. Es mi hermana, sí, pero es mi esposa. Es lo que él tenía que decir, que no fue lo que sucedió así, ¿no? Y bueno, dice que los príncipes de Faraón, bueno, Faraón significa casa grande. Realmente al principio eso era, eso, el título de una casa grande, que después vino a ser un título imperial. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y bueno, la cosa es que se la llevaron a Faraón y bueno, gracias a Dios Faraón no la tomó. Pero dice que Jehová hirió con plagas, aquí tenemos las plagas, lo mismo que pasó en Egipto, plagas, ¿no? Ya, a causa de Sarai, ¿no? A causa de la verdad de Dios, podríamos decir. Bueno, aquí hay muchas cosas que sacar, ¿no? Y bueno, aquí al final Faraón demuestra ser más íntegro que Abraham, porque le reclama, ¿por qué no me dijiste la verdad? O sea, yo estuve a punto de pecar porque tú me mentiste, ¿no? Entonces, bueno, a la final, Dios cumple su promesa. Dios sí cumplió la promesa de protegerlo a Abraham, aunque él no le fue muy fiel, pero Dios siempre cumple su promesa, aunque a veces nosotros le fallamos. Y bueno, a la final Faraón lo coge y lo expulsa de Egipto, ¿no? De buena gana, eso sí. Pero bueno, eso del resumen prácticamente del capítulo 12. Bueno, también el Espíritu de Profecía nos dice algo interesante, que Abraham vio su primera venida, él era profeta también, y más adelante se afirma. De hecho, a Abraham es el primero que se le pone el título de profeta, si no mal recuerdo en el estudio que hice, pero eso ya vamos a llegar allá. No, él tuvo el privilegio de ver su venida, su primera venida.
Qué pena, ¿no? Abraham pudo ver la venida incluso Jesús lo dice en los evangelios, ¿no? Les dice, Abraham, su padre, vio mi día y se gozó, pero ustedes no. Le dijo a los fariseos que presumían, somos el linaje de Abraham, somos descendencia de Abraham. Eh, pero en sus doctrinas, o en la actualidad en el adventismo es lo mismo. Somos adventistas, soy adventista de cuarta generación y yo he estudiado en los colegios y en las universidades adventistas y soy adventista y soy adventista. Y una vez yo me acuerdo hace unos años, cuando me comencé a interesar por las profecías, estoy hablando de solo unos 4 o 5 años atrás, hice una encuesta en Facebook y dije, vamos a ver qué tanto sabe la gente de profecías, ¿no? Y hice una encuesta a unas 20, 30 personas, no me acuerdo bien. Entre ellos habían adventistas que tenían hasta 20 años de adventista y muchos que trabajaban en puestos en la administración de la iglesia en diferentes partes del mundo. Y yo les hice una pregunta tan básica que es como si yo les preguntara a ustedes cuándo es su cumpleaños, ¿ya? ¿Cuándo empezaron y terminaron las 2300 tardes y mañanas? Algunos me decían, en 1844 terminaron. Sí, pero ¿cuándo empezaron? De las 20, 30 personas que yo llegué a preguntar, solo una me pudo responder todas las preguntas que hice. ¿Cuándo empiezan las 2300 tardes y mañanas? ¿En qué año murió Cristo en la cruz? No me acuerdo qué más preguntas le hice. Creo que también les hablé del primer sello. Les hice una pregunta del primer sello y después otro de la trompeta y nada más. Solo una persona pudo contestarme todas esas preguntas. Entonces, adventistas de nombre, que no entendemos ni siquiera nuestros orígenes. Un adventista que no conozca la profecía de las 2300 tardes y mañanas no puede ser un adventista. Nosotros salimos de esa profecía. Esa profecía es nuestro cumpleaños, es nuestro fundamento. ¿Ya? Entonces un adventista que no conozca esa profecía no sabe nada. No sabe absolutamente nada, no sabe dónde está parado. Discúlpeme. ¿Ya? Y personas que no conocen temas como la justificación por la fe, las profecías, las doctrinas adventistas, la inmortalidad del alma, los mandamientos de Dios, la reforma pro salud, no son adventistas. Son como fariseos diciendo, somos linaje de Abraham, pero que no entendían que la primera venida de Cristo iba a establecer el reino de la gracia. Entonces, imagínense. A ese grado llegaron los fariseos y a este grado estamos llegando nosotros, ¿no? Hoy en la actualidad es penoso. En la iglesia solamente se trata de llenar programas, prestamos televisión, ya lo dije en un video pasado. De doctrina, la iglesia no sabe nada. Los jóvenes que trabajan para la iglesia, colportando, estudiando, etcétera, de misioneros, no saben nada. Una vez conocí una señorita misionera como de 10 años, le hice la misma pregunta, a las 2300 tardes de mañana, me dijo esos temas, yo no sé. Una vez hablé con un pastor graduado, me dijo, Nelson, yo de profecías no sé nada. Y yo me quedé, o sea, un pastor que te diga que no sabe nada de profecía, o sea, ¿y qué estudió? ¿Cómo bautizar almas? Eso fue todo lo que estudió. Bueno, disculpen, no es una crítica, es la verdad. Abraham conoció su día y los fariseos no conocieron su día. No eran hijos de Abraham. Si nosotros alegamos ser adventistas, tenemos que ser pro en la Biblia. Los adventistas en la antigüedad eran conocidos porque eran pro en la Biblia. ¿Ya? Si alguien decía un adventista, temblaban porque sabían que eran personas que conocían la palabra de Dios al revés y al derecho. Pero en la actualidad, las otras denominaciones nos dan clases de Biblia. Qué pena, qué vergüenza. Lo siento, pero disculpen. Creo que me dilaté un poquito en el tema, ¿no? Pero fue importante y tocar este punto, ¿no? Muy bien, el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto de gracia. Es que la ley, que no, siempre fue un pacto de gracia. Ya lo vamos a ver en el capítulo 15, ahí lo voy a declarar un poquito más. Vamos al capítulo 13. Dice, que subió, dice Abraham de Egipto, era riquísimo, dice, millonario, diríamos otra palabra, ¿no? Y bueno, dice que volvió a Betel, de donde había salido, después de haber salido de Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvo en Egipto? Bueno, no sé. Dice que Eli Log era su sobrino, hijo de... Déjame ver. Acá hijo de Arán, ¿no? Pero como Arán había muerto,
Lot se quedó prácticamente con Abraham, más o menos así sería la historia, ¿no? Entonces Abraham y Lot iban juntos, por eso Lot nunca aparece el padre de él, porque muere. Y Abraham vendría a ser prácticamente, entre comillas, el papá adoptivo, diríamos así, entre comillas, entre comillas. ¿Ya? Entonces por eso siempre Abraham y Lot juntos y el sobrino y todo. Y Lot era muy rico también, tenían posesiones. Abraham y ellos, bueno, tenían muchas posesiones. Dice que la tierra no se alcanzaba para los dos, entonces los pastores de ellos dos comenzaron a pelearse. Ahora, entendamos esto, ¿por qué la pelea? Verán, la mayoría de nosotros somos de países latinos. Aquí la vegetación es abundante. Aquí tú coges un caballo, coges una oveja, la dejas en el campo y ella se come solito. Aquí, por ejemplo, en la zona que yo vivo es bien húmeda. Hay esteros, ríos por todo lado, es demasiado húmeda. La Amazonía, eso es peor todavía. Entonces Latinoamérica es muy húmeda, hay agua hasta decir basta, ¿no? Aquí, o sea, aquí hay agua por donde sea. Aquí eso es un hueco y sale agua, ¿ya? En Medio Oriente no es así. En Medio Oriente, en la estación de sequía, los pastores tienen que pasar días fuera, días, semanas, hasta meses buscando agua, buscando hierba verde. Entonces allá no es tan fácil encontrar el pasto. Por eso es que los pastores de Lot y de Abraham se peleaban por el pasto y por el agua. Porque allá es muy, 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 muy difícil conseguir esos dos recursos. ¿Ya? No es fácil ser pastor allá. Y sobre todo en la época de sequía es sumamente difícil. ¿Ya? Entonces, esto lo estudié, creo que fue en la Biblia arqueológica, creo que fue, o tras las huellas del Mesías. En una de esas dos, me acuerdo que leí esta parte. Y muy bonito, tras las huellas del Mesías, en esa Biblia, ya me acordé. Ya, ahí leí la cuestión de los pastores y me puso en el contexto de los pastores y quedé muy claro. Dije, por eso estaban peleando, porque ya los recursos son muy escasos para las ovejas, no para el ganado en general. Bueno, hubo una pelea, entonces para que no haya pelea entre ellos, se decidieron dividir. Ahora, el buen Lot fue un poco ambicioso según el comentario del espíritu de profecía. Buscó, bueno, se fue lo que es a Sodoma, ¿no? Se fue lo que es a Sodoma, a las llanuras del Jordán, porque vio que esa tierra era bonita, dice que se parecía al Edén, o sea, era tan hermosa esa tierra, tan cómoda. Entonces él dijo, uy, aquí me va a ir súper bien, me voy para allá. Se fue por ambición para allá, para tener más ganancias. Pero es irónico, entró con todo y salió sin nada, salió sin nada. Eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, vuelta, Abraham se quedó en Canaán. Eso fue lo que Dios le prometió y se quedó con lo que Dios le había prometido, en poquísimas palabras, ¿no? Muy bien. Pero bueno, aquí desde ya nos comienza a decir que los habitantes de Sodoma eran realmente malos, pecadores, etcétera, etcétera. Una vez más, Dios le repite el pacto a Abraham, una vez que se separa de Lot, y él vuelve otro altar. Es interesante, cada vez que Dios le hablaba, un altar. Hoy en la actualidad, cada vez que Dios haga un milagro en nuestras vidas, cada vez que tengamos un sueño, cada vez que alguien venga y nos hable de Dios y sabemos que es una experiencia divina, alabemos a Dios, mis queridos hermanos, hagámoslo, ¿no? No ignoremos estas cosas, seamos más agradeciditos con Dios, les aconsejo yo, ¿no? Muy bien, esto es lo que es lo que es el capítulo 13 y termino con algo que también dice del comentario de Espíritu de Profecía respecto a Lot se dio cuenta del error que cometió, pero lo hizo demasiado tarde. Y aquí tenemos un paralelismo para los cristianos modernos. La mayoría se muere por vivir en la ciudad. Qué error tan grande, ¿no? Porque van a entrar con mucho y van a salir sin nada. Lo mismo que le pasó a Lot les va a suceder. Vuelta a Abraham se quedó siendo nómada, ¿no? Se quedó con sus tienditas y todo. Y es interesante también ver que Lot poco a poco pasó del valle a la ciudad, llegó a vivir en la ciudad, ¿no? Entonces se hizo a la final miembro de Sodoma y Gomorra, ciudadano de Sodoma y Gomorra, ¿no? Lo cual fue un error que lo pagó muy, 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 muy caro, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos al capítulo 14. Bueno, aquí se habla de una batalla de 4 reyes versus 5 reyes. Voy a omitir todos esos todos esos detalles. Aquí hay mucho que decir. Bueno, y más o menos era como Babilonia versus Sodoma y Gomorra. Más o menos era así la pelea, ¿no? Así resumiéndolo rapidito. Pero bueno, en esta pelea, ¿qué sucede? Los reyes de Babilonia, podríamos decirlo,
Ganaron el combate y entre los prisioneros adivinen quién se fue, Lot. Entonces dice que uno de los que se pudieron escapar de ese combate dice que llegaron a Abraham. Llegó a Abraham y le contó el chisme, podríamos decirlo así, ¿no? Y bueno, Abraham justamente tenía tres aliados, ¿no? Tenía a Manre, a Escol y a Ner. Ahora, con estos tres, estos tres aliados y 318 siervos, cogieron y nos vamos a la guerra. Es interesante que son tres, ¿no? Esto tal vez nos hace pensar en el mensaje de los tres ángeles y Abraham como el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:5, que va a rescatar a su pueblo de las manos de Babilonia, ¿no? ¿Puede ser esto un paralelismo? Lo puede ser, lo puede ser. Yo aquí estoy diciendo muchas cosas, ¿no? Que tal vez unos dirán sí, otros dirán no. Pero es interesante, ¿no? Que van cuatro, con una muchedumbre, por así decirlo, a rescatarlos de las manos de Babilonia. Es interesante. Otro paralelismo del tiempo del fin, Apocalipsis. Miren, si nosotros, yo sé que hay personas que aman las profecías, quieren entender las profecías, pero ustedes no entienden toda la Biblia, no van a entender las profecías. Ahora ustedes entendiendo estas cosas, cuando nosotros lleguemos a Daniel Apocalipsis, eso va a ser un chiste. Va a ser muy fácil entenderlos. Sobre todo Apocalipsis, una vez que estudiemos Daniel, Apocalipsis va a ser un libro totalmente abierto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando, hay mucho que aprender. Tenemos de parte a parte mucho que aprender aún, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos esto, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya, bueno, entonces Abraham se va a la guerra y gana. Y ganaron por mucho, ¿no? Pero es interesante que en el versículo 15 del capítulo 14 nos dice que todo es de noche. Y es verdad, pues la hora para liberar a su pueblo que Dios escoge es la noche, la medianoche. Y Abraham para liberarlo llega de noche. Entonces, o sea, hay mucho paralelismo aquí, es interesante también ver que va a rescatar a ciudadanos de Sodoma y Gomorra, ¿no? Los 144,000 del tiempo del fin no son personas que han vencido el pecado, son personas que han salido de Sodoma y Gomorra, son personas que han tenido algún pecado sexual, han sido asesinos, ladrones, adúlteros, han sido lo peor de este mundo. Personas así van a ser parte de los 144,000, porque ellos van a ser el argumento perfecto para decir, si ven, sí se puede vencer el pecado, en carne de pecado, en las peores desventajas se puede lograr vencer el pecado. Entonces aquí hay mucho paralelismo, muchas cosas que podemos aprender, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando, no queremos hacer este video tan largo, ¿no? En el versículo 18, bueno, se derrota a estos reyes, ¿no? Y dice que, bueno, en el versículo 18 aparece un personaje muy misterioso, muy debatido, muy discutido, muy polémico. Déjenme pronunciar bien, Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Muchos dicen, es que será Jesús en la tierra. No era Jesús en la tierra, no era Jesús en la tierra. Jesús en la tierra vino solamente en su encarnación, y es lógico, ¿no? Ahora, ¿quién era este? Este personaje debió haber sido algún profeta especial, un vocero de Dios aquí en la tierra, ¿no? Quizás, siempre hubo un linaje de sacerdotes aquí en la tierra, quizás, ¿no? Quizás, estoy diciendo quizás, no estoy asegurando nada, ¿no? Porque siempre tuvo que haber la adoración al Dios verdadero, siempre tuvo que haber alguien que pasara la voz de Dios al pueblo o a sus siervos que en este caso tenemos por ejemplo a Abraham, ¿no? Y bueno, dice que a Melquisedec Abraham le da el diezmo de todo el botín, ¿no? Ahora, bueno, sale el rey de Sodoma a recibirlo. Aquí pasa algo muy interesante. El rey de Sodoma dice, ¿sabes qué? Bueno, sale muy contento, ¿no? Porque le había rescatado a la gente. Y le dice, ¿sabes qué? Quédate con toda la ganancia de la batalla. A mí solamente devuélveme a la gente. Pero Abraham hace un acto bastante noble. Le dice, no, yo no voy a coger nada del botín. Todo te lo devuelvo, te devuelvo el botín, te devuelvo la gente. No quiero que diga nadie que tú me enriqueciste por un lado. Por otro lado también ahí los habitantes de Sodoma y Gomorra vieron la bondad de Dios, o sea, tuvieron el testimonio de Abraham, o sea, Abraham les predicó con ese acto de bondad, ¿no? Un llamado más a que dejaran sus malos caminos, que lastimosamente no lo aprovecharon. Entonces miren, la gracia de Dios se manifestó ahí por medio de los habitantes de
de Sodoma y Gomorra por medio de Abraham, pero fue una oportunidad más desperdiciada. E incluso es increíble ver, ¿no?, más adelante que ellos quisieron atentar contra Lot, aún después de que su tío los había salvado. O sea, des en cuenta con esta historia, ¿no?, cómo entendemos un poquito más la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, des en cuenta cómo es el hombre, qué malagradecidos. Digamos que ya, ya no fueron agradecidos con Dios, pero al menos tenían que ser agradecidos con Lot, que por gracias a que fueron a rescatar a Lot, los rescataron a ellos, pero ni siquiera eso. O sea, des en cuenta lo duro que estaban esos corazones. Ya no había nada que hacer por ellos, como se dice a veces popularmente, ni cómo ayudarlos, ¿no? Pero bueno, muy bien. Entonces tenemos bueno, a excepción, los únicos que tomaron aquí parte en su botín, que cogieron su parte, fueron los aliados de Lot, que fueron Aner, Escol y Mar, ¿no? Ellos sí tomaron su parte del botín porque eran aliados, ¿no? Esto, o sea, en una guerra eso era normal, eso era normal. Los aliados tenían su parte juntos con el que había ido a hacer la guerra. Entonces, si ellos hubieran decidido de devolverlo, eso era cosa de ellos, pero al menos la parte de Abraham, Abraham la devolvió. Y los otros, bueno, cogieron su botín y listo. Abraham no respondía por ellos en ese sentido, ¿no? Y vamos al capítulo final, al capítulo 15, y está uno de los pasajes, aquí encontramos uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. ¿Sí? Uno de los más hermosos de toda la Biblia, ¿no? Bueno, aquí se hace oficial el pacto de Dios con Abraham. Y bueno, otra vez le hace la promesa que te voy a multiplicar tu descendencia, etcétera, etcétera. Pero Abraham, o sea, ya había pasado los años y Abraham no tenía nada, ¿no? Entonces le dijo, y bueno, ¿quién va a heredar todo esto? O sea, un hijo de mi criado o de mi criada. Y bueno, Dios le afirma el pacto y le dice, si no, le dice, hablándole a Abraham, si no, el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. O sea, va a ser un hijo de tu sangre, le dice así, ¿no? Porque él ya eran ancianos, él y Sara y naranjas, pues entonces ya estaba preocupando. Y ahora miren, el versículo 6 dice algo muy, muy hermoso, dice, y creyó a Jehová y él dice, se lo contó por justicia, ¿no? Aquí tenemos salvación por gracia, no salvación por obras. Porque muchos dicen, es que antes era la circuncisión. Aquí ni se circuncidaban aún, ¿ya? Pero él ya fue justificado por su fe, porque él creyó y le fue contado por justicia. Él creyó y se le aplicó la justificación por la fe, podríamos decirlo así en poquísimas palabras, ¿no? Entonces, la salvación no es por obras. Y en el viejo pacto no era por obras. Siempre fue por fe. Lo único que Cristo vino aquí fue a renovar el pacto, hacerlo un poquito más en chévere, más fácil, más bacán, ¿no? Ahora ya no tienes que llevar un cordero al templo. Ahora simplemente tienes que ponerte de rodillas en tu habitación y pedirle a Dios que te perdone y listo. Qué fácil, ¿verdad? Muy fácil. Imagínate matar dos corderos diarios. ¿Cuánto vale un cordero hoy en la actualidad? Saquen cuentas. Pero bueno, seguimos, ¿no? Dice, el versículo 7 dice algo interesante. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Ahora, la ciudad de Ur de los Caldeos no era una ciudad de casitas de barro y cosas así, no. Era una ciudad bastante, bastante avanzada por los descubrimientos que se han hecho. Tenían cierta vida muy, muy cómoda para esa época. Ya, muy avanzada sobre todo, como les repito, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí, no? Y bueno, aquí Dios le manda a hacer unos sacrificios, que aquí se los detalla, ¿ya? Estos eran sacrificios, o esto lo que se estaba pidiendo aquí era un ritual de pacto. Cada vez que alguien hacía un pacto, hacía este tipo de sacrificios, ¿no? Y bueno, dice que aquí pasa algo curioso, ¿no? Y el Espíritu de Profecía nos da un comentario acerca de eso, ¿no? Habla de que, dice, comenzaron a descender aves sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Abraham estaba atento. A pesar de que ya había hecho su sacrificio, él estaba cuidando. De igual manera, si nosotros nos bautizamos, cuidamos nuestra vida cristiana, ¿no? Que no vengan las aves y, pues bueno, nos dañen, podríamos decirlo, ¿no? Ahora, me estoy saltando de algo con respecto a Melquisedec. Hablemos un poquito del diezmo. Según el Espíritu de Profecía, el diezmo está establecido desde la época de Adán. Ahora, yo tengo un tema acerca del diezmo, se llama diezmos y ofrendas invertidos en armas, se llama mi
mi tema, vuelvo y les repito, diezmos y ofrendas invertidos en armas, ¿no? Ese video está en YouTube. Yo aclaro ahí muy con pasajes bíblicos y escritos del Espíritu y Profecía de que el diezmo es exclusivo para la obra de Dios, ¿ya? Y nosotros tenemos que ser fieles guardianes de nuestro diezmo. El diezmo nos dio nosotros, o sea, Dios nos dio ese diezmo para que nosotros le devolvamos, pero nosotros tenemos que ser responsables a quién se lo devolvemos, ¿ya? Y ver que con ese diezmo se está trabajando en la obra de Dios. Ese es otro tema, pero el diezmo siempre se tiene que dar, pero nosotros tenemos que ser 100% responsables con nuestro diezmo. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a dar y verán ellos qué hacen, si lo usan bien o lo usan mal, eso es cosa de Dios. No. Es la misma lógica que dijera un padre, bueno, yo le di $10 a mi hijo, él verá si hace bien o hace mal. No es así, así sea un hijo adulto. A veces mi papá tenía una costumbre, nosotros le pedíamos dinero, mi papá siempre me preguntaba, ¿para qué quieres? Ya, y nosotros no le queríamos decir porque era para algo, un juguete, una golosina. Y decíamos, no es para algo, no, dime para qué quieres, puede ser para comprarte veneno, nos decía mi papá, pero bromeando, ¿no? Puede ser para comprarte veneno y dice, yo te estoy dando dinero para que te mates, ¿no? Él usaba esa broma, que tenía mucha lógica, ¿no? Entonces, miren, somos responsables del diezmo, ¿ya? El diezmo se tiene que dar, pero tenemos que procurar que se use de la manera debida. Tenemos que procurar ser fieles guardianes de que se use de la manera debida, ¿no? Muy bien, seguimos acá con el pacto que estaba haciendo Abraham. Ahora miren, dice que de repente dice Abraham le vino le vino un sueño, ¿no? Lo siguiente que se lee aquí no fue una visión, realmente fue un hecho real, eso lo verifica Patriarcas y Profetas, ¿no? Y bueno, dice que cayó de repente una oscuridad y dice que en eso dice que le vino un temor, un terror, prácticamente un pavor, ¿no? Ahora, dice que Dios le dice, mira, tu descendencia va a estar 400 años, bueno, va a ser oprimida por 400 años, ¿no? Ahora, ¿cuándo empiezan y terminan estos 400 años? Muchos creen que los 400 años de esclavitud, de los que se refiere aquí, que se le dijo a Abraham, empiezan cuando o sea, muchos piensan que el pueblo de Israel pasó 400 años en Egipto. No fue así. Verán, en ciertas partes, en otros pasajes bíblicos habla de 430 años. O sea, ¿qué fueron? ¿400 o 430 años? Verán, les voy a explicar. Desde este versículo, desde que se hace el pacto con Abraham, ya, que eso, bueno, más bien dicho, desde que se hace el pacto con Abraham en el capítulo 11 del Génesis, cuando Abraham tenía 75 años, hasta la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pasan 430 años, ¿no? 430 años. Ahora, los 400 años, vuelta, empiezan cuando Isaac es destetado, que eso ya lo vamos a ver más adelante, yo se los voy a recordar. Y Isaac es destetado e Ismael comienza a burlarse de él. Y ahí es cuando coge y se le expulsa a la esclava, ¿no? Desde ahí hasta la liberación del pueblo de Israel pasan vuelta 400 años. O sea, esos 430 años empiezan desde el pacto, o si no, los 400 años empiezan desde que Ismael comienza a burlarse de Isaac, ¿no? Ahora, realmente lo que el pueblo de Israel pasó en Egipto fueron aproximadamente 215 años. Aproximadamente, de los cuales en los 215 años no es que ellos entraron en Egipto cuando estaba José como gobernador y ya comenzó la esclavitud. No, pasaron algunos años hasta que se olvidaron de José y toda la cuestión y lo hicieron esclavos, ¿ya? O sea, pasaron, quién sabe, como esclavos tal vez unos 150 años, promedio, más o menos. Eso fue lo que realmente pasaron ellos como esclavos en Egipto, ¿no? Y bueno, ahí está los 400 años medios explicaditos, ¿no? Ustedes pueden tal vez buscar en internet algún diagrama y por ahí apoyarse, ¿no? Pero bueno, vamos terminando porque ahora sí hasta el capítulo 15, ¿no? Entonces miren, ahora miren, aquí dice que después de eso van a salir ricos. Van a salir ricos. Le dice, van a pasar 400 años oprimidos, sí, pero van a salir ricos, le dice así, ¿no? Pero vuelvo y repito, los 400 años se cuentan desde Ismael, cuando comienza a burlarse de Isaac, o los 430 habla desde cuando tenía Abraham 75 años y Dios hizo un pacto con él, ¿no? Ahora mire, aquí en el versículo 16 dice algo muy interesante, una curiosidad más.
voy a aclarar algo, no estoy poniendo fechas con lo que voy a decir adelante, ¿ya? Muy bien, versículo 16. Y en la cuarta generación, volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Ya, bueno, quedémonos ahí. Y en la cuarta generación volverán acá, volverán a Canaán. ¿Cuántas generaciones de adventistas han pasado? No los escucho. 4 generaciones. Hay 4 generaciones de adventistas. Punto número 1. Desde 1798, cuando cayó el cuerno pequeño, cuando perdió su poder y se le acabaron los 1260 años de poder que tuvieron, desde 1798 hasta 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, pasan 46 años. Ustedes pueden hacer los cálculos. ¿Ya? Ahí tenemos 46 años, una generación. Desde bueno, lo que les trato de decir es que una generación tiene un aproximado de 46 años hoy en la actualidad. Antes era de 100 y así. Pero hoy en la actualidad una generación tiene un aproximado de 46 años. Y lo tenemos por lo siguiente que les estoy explicando. De 1798 a 1844, 46 años. Ahora, en alrededor del año 1890 tenía que venir Cristo. En una generación después de 1844. Después de que Jesús pasara del lugar santo al lugar santísimo, en una generación Cristo tenía que venir. Pero no vino por la desobediencia del pueblo de Dios. En los años 1890, Ellen G. de White escribe diciendo lo siguiente, que nosotros ya deberíamos de estar en el cielo, pero por la desobediencia, la soberbia, no nos pudimos ir. Ya deberíamos de estar en el cielo, dice ella en los años 1890. Y de 1844 a 1890 hay 46 años. Ahora, desde 1844 hasta hoy en la actualidad, multipliquen 4 por 46. No es por poner fechas. Solamente es para que nos demos cuenta que estamos en la última generación. Yo voy a ver la venida de Cristo. ¿Ya? Con mis ojos. Me salvo o me pierda, la voy a ver. Con mis ojos. Soy parte de la última generación. Así como después de 4 generaciones el pueblo de Israel iba a entrar a la Canaán celestial, después de 4 generaciones el pueblo adventista va a entrar en el cielo. No es por poner fechas, repito, ya no es por poner fechas, pero más o menos una generación en épocas modernas desde 1844 son 46 años. No sumen, salió el año 2000 no sé cuánto, Cristo viene en ese año. No estoy diciendo eso, es un cálculo aproximado. No puede, tal vez estoy equivocado, no sean 46, tal vez sean 47, tal vez sean 44, no lo sé. Ya puedo estar equivocado, pero no es por poner una fecha, vuelvo y repito, no es poner una fecha, simplemente es una curiosidad, ¿no? Y bueno, somos la última generación, es lo que les trato de decir. Y se repite la historia, ¿no? 4 generaciones y el cielo. Señores, 4 generaciones y nos vamos al cielo. Y esta es la última. Esta es la última de verdad. Se los dice Nelson Berro. Y se los dice la Biblia, ¿no? Muy bien. Ahora dice que en esta visión dice que se ve un horno humeando. Bueno, una antorcha de fuego prácticamente. Es lo que traté de decir, ¿no? Una palabra un poquito más clara. Dice que pasó entre medio de los animales, ¿no? Y bueno, realmente esto era la presencia de Dios. Ya que los escritores trataban de describir con sus palabras más o menos lo que ellos veían, ¿no? Y bueno, se cierra el pacto, ¿no? El versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, ¿no? Ahora miren, algo interesante que habló, por ejemplo, en el versículo 16 dice, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Bueno, verán, aquí es algo interesante, ¿no? Lo que yo les vengo diciendo. El pecado, el límite de Dios, la paciencia de Dios tiene un límite. Hay un grado de pecado que Dios permite. Una vez que se pasa el límite, Dios actúa, ¿ya? El comentario del Espíritu Profecía nos dice que ahí quedaban pocos personas que realmente merecían la gracia divina. Ahora, al igual que en la destrucción de Sodoma y Gomorra, los ángeles le dicen algo muy interesante a Lot. No podemos destruir la ciudad hasta que tú salgas de aquí, ¿no? Y la destrucción de este mundo va a ser por eso, porque el mundo entero va a dar la pena de muerte a los cristianos, a los verdaderos hijos de Dios. Entonces, como ellos ya los desechan por completo, Dios que dice, esto ya no se aguanta, lo siento, pero vamos a actuar, ¿no? Entonces, el mundo no sabe cuánto le deben a los cristianos, sinceramente.
No saben cuánto le deben a los cristianos del mundo entero. No saben cuántas veces la gracia divina se ha extendido en naciones enteras por un solo hombre, ¿no? Como lo fue con Sodoma y Gomorra, y en este caso como lo fue con los amorreos, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el día número 5. Espero que todas estas temáticas sean de un enriquecimiento espiritual gigantesco para cada uno de ustedes. Para mí lo ha sido aprendido. Yo he aprendido muchas cosas. Cuanto más ustedes y cuánto he aprendido de ustedes también. No, una vez más, ahí está mi información de contacto. Para los que quieran seguir el año bíblico, estamos recién en el día 5. Pueden igualarse tranquilamente. Yo al menos este mes de enero quiero subir videos. Después de enero no sé si voy a poder seguir subiendo videos. Sinceramente, no sé. Esto trae una labor inmensa. Son 4 horas estudiando, 1 hora grabando, más tiempo editando, más tiempo subiendo el video. Bueno, gracias a Dios estoy soltero, entonces me sobra un poquito el tiempo, pero ni aún así no voy a avanzar. No voy a avanzar, son como mínimo 5 horas que necesito al día para hacer esto. Y aparte que tengo que dormir, que tengo que trabajar, entonces no sé si puedo hacer esto. Si es la voluntad de Dios y recibo el apoyo que necesito, pues bueno, he de poder hacer 365 videos, que va a ser una hazaña increíble. Después de eso muero en paz, se los aseguro. Pero bueno, entonces ahí está mi información en pantalla. Agréguenme, escriban, hermano, yo quiero participar, yo quiero que me manden los videos, etcétera, etcétera. Preguntas, respuestas, ahí está todo. Quieren formar parte del grupo de estudio del año bíblico, díganme, yo los agrego, etcétera, etcétera. Ahí está toda la información. Y bueno, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana.